¿Quién me iba a decir a mí que aquella niña que correteaba por las playas del Socorro en Güímar, al final iba a terminar apostada en una esquina, en un parque, al mejor postor? Desde aquella esquina, en el Parque Santa Catalina, prostituida, iba a terminar en el Senado de España, en nuestras Cortes Generales. ¿Quién me iba a decir a mí? No, jamás pude imaginar que ese discurso fuera a tener la trascendencia que luego posteriormente tuvo. No se les cae la cara de vergüenza que ustedes pretendan sacar, eliminar, cercenar de esta sociedad a un grupo de personas perseguidas históricamente, que estamos levantando cabeza, que estamos intentando ocupar un lugar en esta sociedad. No tienen vergüenza. Alguna vez todas hemos sentido eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se meten en nuestras vidas? ¿Por qué nuestras vidas son objeto de comentarios? Pues bien, querido, desde ahí es cuando exploté, reventé y dije todo lo que contenía esa rabia, ese furor, esa eterna pregunta y el dejarnos en paz. Por amor a Dios, que nos dejen en paz. Pero de verdad, un colectivo tan pequeño como es el colectivo de personas trans, que somos un mínimo % de la población, nos merecemos horas y horas y horas y horas de debates parlamentarios. No nos engañemos. Aquí debajo, lo único que hay, lo único que subyace es el odio y es la transfobia. Disfrázala como tú quieras. A ver, las personas trans somos resilientes por naturaleza, sobre todo las que hemos resistido. Desgraciadamente, padecemos altísimas tasas de suicidio, porque es muy duro tener que afrontar todos los días que alguien te comente, te critique, y eso de las personas trans lo sabemos mucho, de ir caminando por la calle y que de pronto se produzca un silencio. Tú ya sabes que ese silencio va a llevar a algo. Muchas de las veces son insultos. Y hay cabezas que eso no lo soportan. Y hay otras personas que hemos descubierto la resiliencia sin saber tan siquiera que existía algo que se llamaba resiliencia. Por lo tanto, al final, esa resiliencia nos ha convertido en supervivientes. Gracias, señoría. El tiempo ha acabado.